En el episodio anterior estuvimos recorriendo la Gran Sabana. Allí conocimos varios sitios hermosos que están dentro del Parque Nacional Canaima. El parque cuenta con una extensión de 30 kilómetros cuadrados, terminando muy cerquita la frontera con Brasil. Estamos viendo frente a nosotros la frontera con Brasil y la salida de Venezuela. Se llegó el momento de contarles muchas cosas, la verdad. Bueno, les cuento que ya que estamos aquí al frente de la frontera, hemos parado porque tenemos que dar información muy importante y también expresarles muchas cosas de las que van a pasar de aquí en adelante, no solamente como a nivel de proyecto, sino también a nivel personal, ¿no? Y bueno, ya aquí en la frontera, una de las cosas que tenemos que confesarles es que el motivo de salir realmente de Venezuela es porque vamos a retornar a Chile. Es una decisión que la veníamos pensando hace muchísimos días, ya que ha sido más de un año de viaje. Entonces la verdad que hay muchas cosas que necesitamos poner en orden, por ejemplo temas de documentación, cosas también emocionales, porque en el viaje tampoco hay que descuidar lo emocional, y en lo emocional muchas veces también está lo que es la familia. Entonces finalmente son muchos motivos los que tenemos para tomar esta decisión. ¡Chao, abuelo! Ya ha pasado más de un año desde aquella vez que nos despedimos de nuestra familia y negocio en Chile para recoger a la caballota cerca de Río de Janeiro y continuar nuestro viaje por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y ahora Venezuela, que es el último país que vamos a recorrer aquí en Sudamérica. Pero la verdad con un sentimiento muy grande y con muchas emociones por salir de Venezuela, porque conectamos mucho con Venezuela y ha sido un país totalmente diferente en muchos sentidos. A través de estos casi 3 meses por Venezuela pudimos escuchar la palabra de los que se quedaron, de los que una pandemia no significó nada para ellos porque ya peores tiempos habían pasado, y que a pesar de cualquiera que sea la situación, una sonrisa y un agradecimiento enorme de que estés ahí siempre estuvo presente, y en cada conversación una fe inquebrantable. Caminante no hay camino. Eso. Que no hace camino al andar. Eso. Que tal vez hoy en día te van a recomendar que no vengas. En cierto modo tienen razón, porque cuando ellos se fueron sí hubiese sido peligroso de repente que un extranjero viniera, pero ya hoy en día lo que se respira con los que vivimos acá es todo lo contrario, más bien es un optimismo así de que yo creo que el que vive acá en este momento más bien se siente súper orgulloso de ser venezolano, ve más bien como que hay un futuro bonito, se alegra porque vengan extranjeros a conocer el país, y los extranjeros también que han venido se han encargado de pasar la información de que oye, tal vez en algún momento había una delincuencia, había una inseguridad, había una situación, pero aquí estamos y todo está bien y todo está lindo. Más bien el país está súper bonito y con sus problemas, porque todavía yo creo que Quiero resaltar que todas estas imágenes fueron grabadas antes de la situación actual que está viviendo Venezuela, y es por eso que aún no han sido publicadas. Que se diviertan, disfruten de Venezuela, de la isla. Eso, lo vamos a ir a dar todo. ¿Cierto, Valentinita? Así es, como dice Santi, esta ida a Chile para nosotros es algo muy emocionante, nos tiene muy feliz, por eso tomamos esta decisión. Tenemos muchas cosas que ver, que es el tema burocrático, nuestra salud, y también no hay que descuidar y siempre hay que escuchar el cuerpo. Hemos estado muy cansados. Hay países, hay rutas, hay momentos por el cual nos hemos cansado muchísimo, y en un viaje tan largo como este no es tan posible de descansar como uno quisiera, o a veces solamente llegar a las casas de las personas y solo sentir ese calor de hogar, pero nada más como estar con familia, nada más que estar en familia. El viaje también es desgastante y es una realidad que en la última etapa para Valentinita también ha sido bastante complicada,
teniendo algunos problemas con las comidas, por lo que deberemos hacer exámenes médicos para determinar bien su estado de salud. Yo me quería disfrutar más. Si no fuese por esta razón, nosotros seguiríamos acá en Venezuela porque no nos queremos ir. Ha sido este país maravilloso. Estamos muy agradecidos de toda esta gente que nos hemos encontrado en el camino. Ha sido un país con mucha buena energía, pero ya estamos cumpliendo 3 meses de estar acá en Venezuela. Por ende, nosotros vamos a salir hacia Brasil, vamos a dejar la moto en Manaos, vamos a regresar a Chile y luego vamos a volver a Venezuela porque nos queda más de la mitad del país para salir hacia Cúcuta. Entonces hay mucha ruta, mucho recorrido, muchos lugares que todavía quedan por Venezuela, así que toda la gente que nos está viendo no nos deje de acompañar porque los pits vuelven y aún así vamos a seguir generando contenido desde aquí para adelante en Chile, en donde sea, porque tenemos todas las ganas de mostrarles todo lo que nos está pasando en nuestro viaje y este viaje es tan real, son decisiones que se toman. Hay que tomarlo con mucho optimismo, con mucha fe de que todas las cosas siempre van a ir para mejor. Se nos viene un camino muy largo, se nos viene Centroamérica, luego de Venezuela y a terminar Colombia nos vamos a Centroamérica y hay que tener una previa preparación, como siempre decimos, ser responsables, a llenarnos de la energía de la familia, solucionar temas burocráticos de salud para irnos, pero así, para irnos con todas las ganas a Centroamérica. Montar a la caballotita en un avión y finalmente empezar el viaje de Panamá hacia arriba. Entonces vamos a ir a solucionar muchos temas, también vamos a irnos a disfrutar Chile a conchos como se debe y obviamente que a mostrarles sitios increíbles de allá, que es lo que finalmente también a nosotros nos gusta porque no podemos estar estáticos en un sitio. Así que también vayan dando ahí en sus recomendaciones qué les gustaría que les mostráramos de Chile. Muchos de ustedes nos van a preguntar de por qué no dejamos la moto acá en Venezuela. Bueno, hicimos todas las averiguaciones en Colombia y ahí en Venezuela que no hay posibilidad, o sea, es cero posibilidad de dejar la moto acá en estos países y ir y volver. Cero posibilidad. Es que en este momento nos estamos dirigiendo hacia Manaos porque sabemos que ahí la podemos dejar y la caballotita va a quedar en un lugar seguro donde un amigo que ya conocemos, que ahí se los vamos a mostrar después, el Patrick. Debo igual resaltar que el viaje para guardar la moto hasta Manaos es más o menos de unas 12 horas de viaje o unos 1000 kilómetros de distancia hasta la casa de Patrick y Janet, a quienes conocimos la primera vez que llegamos a Manaos hace aproximadamente un año. Nada, son muchas emociones las que se vienen ahora, pero bueno, concentrarte a pasar frontera son trámites, entonces es demoroso siempre y nada, con todas las ganas, con toda la fe y de verdad, gente de Venezuela, espérennos. Después van a venir recargados los pits 2.0 o 3.0. ¿Sí? Los invitamos a ver en el próximo capítulo todo lo que fue Venezuela, lo que significó para nosotros, lo que verdaderamente es Venezuela. Se lo queremos mostrar con mucho amor y mucha dedicación para todos los que nos acompañan. Hicimos muchas amistades y nada, Venezuela ha sido maravilloso, así que se lo vamos a dejar en el próximo capítulo para que lo vean. Así que bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Venezuela. Adiós, Venezuela. Hasta pronto, quiero decir, porque nos vemos en unos días. En unos días volvemos y más recargados que nunca. Regresen pronto, Venezuela los espera. Eso. Y volveremos.